Imagina que vas al baño, haces pis y de repente, ¡zas! La piel del frente se infla como un globito. Raro, ¿verdad? Pues ese pequeño detalle, que a veces ignoramos o nos da vergüenza mencionar, es una de las señales más claras de que podrías tener fimosis. Y te sorprendería saber cuántos chicos en España y en el mundo ni se enteran, porque seamos sinceros, ¿quién se atreve a hablar en voz alta de su pene? Hoy, en menos de 10 minutos y sin moverte de casa, vas a descubrir si ese anillito que no deja bajar la capucha te está jugando una mala pasada. ¿Te viene bien un poco de información sin tabúes? Pues quédate, que esto te interesa. ¿Qué demonios es la fimosis? Vamos al grano, sin rodeos. La fimosis es, de forma sencilla, la imposibilidad o dificultad para retraer el prepucio, esa piel que cubre la punta del pene, y deja el glande completamente al descubierto. Piensa en ella como una camiseta con el cuello demasiado estrecho. Si no te pasa la cabeza, tienes un problema. En bebés y niños pequeños esto es bastante normal, incluso fisiológico. La mayoría nacen con una fimosis que se resuelve espontáneamente a medida que crecen, a menudo antes de los 3 o 5 años, o incluso antes de la adolescencia. Es parte del desarrollo natural y no hay que forzarlo. De hecho, intentar retraer el prepucio de un bebé a la fuerza puede causar microlesiones que, al cicatrizar, empeoran el problema. Sin embargo, en adolescente y adulto la historia cambia. Si ya pasaste la pubertad y ese prepucio sigue rebelde, no es tan normal. Aquí hablamos de dos tipos principales, la fimosis congénita o fisiológica, que es la que traes de fábrica y no se resolvió naturalmente, y la fimosis adquirida o patológica, que aparece más tarde en la vida. Esta última suele ser el resultado de infecciones recurrentes, inflamaciones crónicas, lesiones, cicatrices o enfermedades como la diabetes mal controlada. Lo importante es que, si tienes más de 15 años y no consigues dejar al descubierto el glande ni siquiera en reposo, tu cuerpo te está mandando una señal clara. No lo ignores. Ahora sí, la parte que muchos esperan, la prueba en casa. Necesitarás un momento de tranquilidad e, idealmente, dos situaciones, una con el pene flácido y otra en erección. Con el pene flácido, con suavidad, intenta tirar del prepucio hacia atrás, como si quisiera descapotar el glande. ¿Llegas a ver toda la cabeza sin esfuerzo, sin sentir tirantez ni dolor? Genial, esto es una buena señal. Pero ¿se para a mitad de camino? ¿Directamente no se mueve? ¿Notas un anillo apretado que impide el paso? Anota bien estas observaciones. Si hay dificultad o imposibilidad para retraerlo completamente, eso ya es un indicador. Si tu prepucio se retrae sin problemas cuando el pene está flácido, repite el intento durante una erección. ¿Notas tirantez, dolor o que la piel se queda como un aro apretado alrededor de la base del glande? Eso es una bandera roja importante, ya que puede dificultar las relaciones sexuales. Al orinar, ¿ves que la piel del prepucio se hincha como un globito antes de que salga el chorro? Ese globo es orina atrapada que no puede salir libremente por la estrechez. Es un síntoma muy característico de fimosis. ¿Hay mal olor persistente, enrojecimiento, hinchazón o pequeñas grietas en la piel del prepucio o el glande? ¿Notas secreción espesa o una acumulación de esmegma, esa pasta blanca, debajo del prepucio? Estos son signos de irritación, inflamación o infección secundaria. No hace falta ser uróloga para ver que algo no cuadra. Recuerda, esta autoevaluación es para darte una idea, pero el diagnóstico definitivo siempre debe ser realizado por un profesional de la salud. Muchos chicos piensan, si no duele, no pasa nada. Error. La fimosis no tratada puede traer consigo una serie de problemas que van mucho más allá de una simple molestia. Infecciones recurrentes. La dificultad para retraer el prepucio y limpiar adecuadamente la zona favorece la combinación de esmegma, células muertas y humedad. Este ambiente es el paraíso para bacterias y hongos, lo que puede llevar a infecciones frecuentes del glande y el prepucio, conocidas como balanitis o balonopostitis. Los síntomas incluyen picazón, enrojecimiento, hinchazón, secreción y un olor desagradable. Parefimosis. Atención, esta es una emergencia médica. Ocurre cuando el prepucio se retrae por completo, pero debido a la estrechez no puede volver a su posición normal, quedando atrapado detrás del glande. Esto estrangula el pene, comprometiendo la circulación sanguínea del glande y causando una inflamación severa y un dolor insoportable. Si no se trata a tiempo,
puede provocar daños permanentes, necrosis del tejido o, en casos extremos, la pérdida del glande. Dolor durante las reacciones sexuales. Si el prepucio no se retrae bien, el acto sexual puede volverse doloroso, incómodo e incluso imposible. Esto no solo afecta al placer, sino también la autoestima y la intimidad en la pareja. Problemas urinarios. En casos más severos, la fimosis puede dificultar la micción, provocando un chorro débil o desviado, dolor al orinar, disuria, o la sensación de que no se vacía completamente la vejiga. Además, la acumulación de bacterias bajo el prepucio puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias, especialmente en niños. Riesgo de cáncer de pene. Aunque es raro, la fimosis crónica y la inflamación repetida son factores de riesgo para el cáncer de pene a largo plazo. La higiene deficiente asociada a la fimosis puede contribuir a este riesgo. En resumen, si orinar duele, si el chorro es débil, si huele raro, si hay enrojecimiento o secreción, o si el capuchón no baja, no lo ignores más, tu salud está en juego. Es una pregunta muy común y créeme, no estás solo. La causa más frecuente es simplemente genética. Naciste con un prepucio un poco más estrecho, y aunque en muchos niños se soluciona solo, en otros persiste hasta la edad adulta. Es lo que llamamos fimosis fisiológica o congénita, que no involucionó. Pero también puede ser una fimosis adquirida, que aparece por diversos motivos a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los culpables más comunes? Infecciones recurrentes. La balanitis o balanopostitis, inflamación del glande y el prepucio, causadas por bacterias, hongos como la Candida albicans o incluso algunas ETS, pueden provocar cicatrización y pérdida de elasticidad del prepucio, haciendo que se estreche. Diabetes. Sí, la diabetes mellitus es una de las causas más frecuentes de fimosis adquirida en adultos. Los niveles elevados de azúcar en la orina pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y la inflamación crónica del prepucio, llevando a su endurecimiento y estrechamiento. De hecho, para muchos hombres, la fimosis puede ser el primer síntoma de una diabetes no diagnosticada. Traumatismos o lesiones. Cualquier golpe, corte, rasguño o incluso una retracción forzada, especialmente en la infancia, puede generar tejido cicatrizal que reduce la elasticidad del prepucio. Higiene inadecuada. Una higiene deficiente puede llevar a la acumulación de esmegma, lo que irrita la piel y puede causar inflamación e infecciones, contribuyendo al desarrollo de fimosis. Y aquí viene el dato, para que te relajes. En España, 1 de cada 10 adolescentes llega a la edad adulta con algún grado de fimosis parcial o total. Muchos ni lo saben hasta la primera relación sexual o hasta que empiezan a tener síntomas. Así que no eres raro ni manchado. Es más común de lo que piensas. La clave es saberlo y buscar soluciones. Tranquilo, antes de entrar en pánico pensando en el quirófano, debes saber que hay varias opciones de tratamiento y no todas implican el bisturí de inmediato. Cremas con corticoides. Usadas bajo supervisión médica, estas cremas se aplican directamente sobre el prepucio. Ayudan a ablandar la piel y a reducir la inflamación, lo que permite estiramientos progresivos y suaves. Este tratamiento es especialmente eficaz en niños y adolescentes. Es un proceso que requiere paciencia y constancia, pero puede evitar la cirugía en muchos casos. Ejercicios de estiramiento. Complementando las cremas o de forma independiente, siempre bajo consejo médico, se puede realizar estiramientos suaves y controlados del prepucio para aumentar gradualmente su apertura. Ojo, nada de tirones bruscos, eso es contraproducente y puede empeorar la situación. Si los tratamientos conservadores no funcionan o si la fimosis es muy severa o causa complicaciones recurrentes, la circuncisión es la solución definitiva. ¿En qué consiste? Es una intervención quirúrgica sencilla que implica la eliminación total o parcial del prepucio, dejando el glande permanentemente descubierto. Es un procedimiento ambulatorio. Generalmente dura unos 20 o 45 minutos y se realiza con anestesia local o regional, lo que significa que puedes irte a casa el mismo día. Recuperación. Las técnicas modernas a menudo usan anillos o pegamento quirúrgico, reduciendo la necesidad de puntos visibles. La recuperación suele ser rápida, con 2-3 días de reposo, y en una semana o dos ya estás volviendo a tu rutina normal. Beneficios.
Además de resolver la fimosis, la circuncisión puede mejorar la higiene, reducir el riesgo de infecciones y balanitis y eliminar el dolor durante las relaciones sexuales. Claro, siempre que acudas a un especialista. YouTube no sustituye a la consulta médica. Un urólogo evaluará tu caso, determinará el tipo y grado de fimosis que tienes. Hay hasta 5 grados de gravedad y te recomendará el tratamiento más adecuado para ti. Si hasta aquí te has sentido identificado con alguna de estas situaciones o síntomas, es crucial que no te marches todavía. Quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a dar la lista definitiva de cuándo ir corriendo al urólogo y cuándo, quizás, puedes esperar un poquito más. No te lo pierdas. Hay momentos en los que ya lo miraré no es una opción. Si experimenta alguno de estos síntomas, ve a valorarlo médicamente. Imposibilidad total de retracción. Si el prepucio no baja nunca, ni un milímetro, y el glande permanece completamente cubierto. Dolor al orinar o al intentar retraer. Si cada vez que intentas retraer el prepucio o al orinar sientes un dolor agudo o molestia significativa. Prepucio hinchado al orinar. Si se forma ese globito al mear, lo que indica que la orina está acumulándose y no sale bien. Signos de infección. Mal olor persistente, enrojecimiento, hinchazón, secreción o pus bajo el prepucio. Si ha tenido más de 2 infecciones de este tipo en el último año, alerta. Sangrado o grietas. Se observan pequeñas heridas, fisuras o sangrado en la piel del prepucio. Dolor en la erección o durante el sexo. Si el dolor es tal que interrumpe la erección o hace que las relaciones sexuales sean imposibles o muy incómodas, o si tu pareja se queja de un olor inusual. Parafimosis. Esta es la más urgente. Si de pronto el prepucio se te queda atrapado debajo del glande y no puedes volverlo a su posición normal, el glande empezará a inflamarse, a cambiar de color, pálido, azulado o incluso oscuro, y dolerá muchísimo. Esto es una emergencia médica que puede comprometer la circulación sanguínea y causar daños graves si no se atiende de inmediato. Ve a urgencias. No subestimes estas señales, tu salud es lo primero. Termino con esto y quiero que te quede muy claro. Preguntar por tu pene, por tu salud sexual, no es de locos, es de sabios. Es un acto de responsabilidad y madurez. Sé que a veces el tema puede generar vergüenza, incomodidad o miedo al juicio, pero los urólogos están para ayudarte. Atienden diariamente casos como el tuyo. No van a sorprenderse ni a juzgarte. Han visto de todo y su prioridad es tu bienestar. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que algo tan sencillo de diagnosticar y tratar afecte a tu vida? Cuanto antes sepas si tienes fimosis, antes solucionarás algo que puede estar afectando tu autoestima, tu comodidad, tu higiene, tu salud sexual y tus relaciones sin que siquiera lo notes del todo. No dejes que la vergüenza te impida vivir plenamente. Hablarlo es el primer paso para sentirte mejor. Y ahora que ya sabes la prueba casera y las señales de alerta, comparte este vídeo con ese amigo que también tiene problemas. La información es poder y romper el silencio es fundamental. Así que ya lo sabes, baja la capucha, con suavidad por favor. Observa cada detalle. Presta atención a cualquier olor o molestia. Y ante la más mínima duda, consulta a un profesional. No hay nada de qué avergonzarse. Tu cuerpo te habla y escucharlo es la mejor forma de cuidarte. Si esta guía te ha servido para aclarar tus dudas y te ha animado a tomar las riendas de tu salud, dale un buen like, suscríbete al canal para más trucos y consejos de salud masculina. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a hacerte la prueba esta misma noche? La salud empieza por conocer tu cuerpo sin miedo. Por cierto, si quieres saber cómo durar más en la cama, en este vídeo que aparece en pantalla, te lo explicamos. Nos vemos en el próximo vídeo.